Buenas noches, iniciando sesión para estadística, análisis de datos. La sala ya está abierta, esperemos que vayan llegando. Gracias, bienvenidos.
Buenas noches, docente. Buenas noches, compañero. Buenas noches, ¿cómo estamos? Bien, buenas noches, ¿cómo están todos? ¿Me escuchan? Sí, docente, lo escucho. Muy bien, entonces, ¿quiénes están? A ver, vamos a ver. Bien. Como siempre, como parte del inicio, por favor, habiliten su cámara un ratito para visualizarlos. Hola, profesor, Buenas, buenas noches. buenas noches. ¿Cómo están? De madrugada. Bien, veamos. Voy a compartir la diapositiva de la clase un momento y vamos a dar inicio y nos concentramos. La clase ahora es un poquito distinta, pero vamos a ir vamos a ir viendo cómo vamos. Sí, un momento. Está. No. Bien, bien, ante todo, ven la diapositiva. No, Sí, docente, está cargando. demora Y quizás ahora un poco. sí. Y ahora sí. Perfecto. Ya, entonces veamos. Estamos en la sesión 8. Vamos a ver qué nos toca revisar el día de hoy, ¿no? Ahora nos vamos a adentrar un poquito Para una más en la parte estadística, ¿sí? Entonces nos toca ver, esto ya lo vimos en la clase pasada, pero lo mencionaremos, y básicamente
Más que decir prueba de normalidad, vamos a concentrarnos en algunos procedimientos o introductorios de la estadística inferencial, ¿no? Entonces, eso va a ser nuestra sesión del día de hoy, ¿no? Entonces, veamos. Habíamos visto la sesión anterior, básicamente, las medidas descriptivas de datos. Y habíamos visto de manera particular toda su categorización, ¿no? Tanto tendencia central, ¿no? Por un lado, habíamos visto las medidas de posición, las medidas de forma y las medidas de dispersión, ¿no? Entonces, eso es lo que revisábamos la clase pasada, ¿no? Ahora, antes de abocarnos al tema que nos sugiere de manera principal, vamos a hacer un salto en las diapositivas para adecuarnos un poquito, ¿no? Primero veamos. Veamos, ¿no? Aparece, aparece un nuevo concepto, ¿no? Primero, ¿no? En el concepto en el concepto descriptivo de la estadística, básicamente hay que recordar que nosotros analizamos los datos completos, ¿no? O sea, si disponemos de datos en una muestra, hacemos estadística descriptiva sobre la muestra. Si nosotros tenemos datos sobre una población o datos de una población completa, entonces la estadística descriptiva igual puede aplicarse a los datos de una población. De manera particular, cuando hablamos de hacer estadística descriptiva para una población, para poder un poco distinguirlo de la estadística descriptiva sobre una muestra, hablamos de hacer un censo. Y es probable que ustedes hayan escuchado esa palabra, ¿no? Porque, por ejemplo, a veces en la empresa, cada cierto tiempo se hace un censo. En los colegios, cada cierto tiempo se hace un censo, ¿no? Un censo para saber con cuántos trabajadores se cuenta, con cuántos clientes se tiene, cuántos alumnos hay. En los hospitales también se usa, ¿no? Eso es básicamente, ¿no? Pero ¿qué pasa con la parte de la estadística inferencial, ¿no? A ver, vamos a ver. ¿Qué ocurre con lo que aparece de la llamada estadística inferencial, ¿no? Porque en la estadística inferencial los conceptos cambian, ¿no? ¿No? Ah, veamos, ¿no? Momento, momento, momento. Ya. Cuando nosotros hablamos de la estadística inferencial, ¿no? Como método, básicamente, ¿qué hacemos? ¿No? En primer lugar, como a diferencia de la estadística descriptiva, no dispongo de los datos completos por X razones, por costos, por tiempos, por periodicidad, lo que fuese. Entonces, ¿qué hacemos, no? Recurrimos a una muestra, ¿no? Una muestra es una parte representativa de la población. Sin embargo, sin embargo, no estamos pudiendo utilizar todos los datos, ¿no? Entonces, para tener información de la población se hace un proceso de muestreo que me permite elegir una muestra. Y a partir de la muestra se desarrolla la estadística inferencial, ¿no?
¿Y qué hace la estadística inferencial en este caso, ¿no? ¿Qué nos proporciona, ¿no? Entonces, la estadística inferencial lo que hace es lo siguiente. En primer lugar, en primer lugar, recoge de la muestra, recoge de la muestra la estadística descriptiva. Entonces, tenemos que, de todas maneras, analizar los datos que tenemos. Entonces, partiendo de la muestra se hace estadística descriptiva. Y la estadística inferencial establece una serie de basamentos teóricos que se basan en los conceptos de probabilidad. ¿Y por qué hablamos de probabilidad? Porque ya no disponemos de la población completa. Entonces tenemos que obtener resultados que nos aproximen de la mejor manera a los resultados que representan a la población, dado que vamos a manejar cierta incertidumbre porque no disponemos de todos ellos, ¿no? Entonces allí es donde entra a tallar la probabilidad, ¿no? En el concepto de probabilidad aparece el concepto de variable aleatoria, ¿no? Y básicamente es una forma de poder eh, medir justamente ese grado de incertidumbre que se genera de alguna manera, o por decirlo de manera sencilla, por la falta de información completa, ¿no? Entonces, tomando la parte de la estadística descriptiva y diciéndolo de manera genérica, porque es bastante más amplio, la probabilidad, su teoría, podemos entonces aplicar los métodos de estadística inferencial, ¿no? Que justamente son, entre ellos, la estimación de parámetros, el contraste de hipótesis sobre parámetros, ¿no? Entonces, ahí aparece el concepto de variable aleatoria, ¿no? La variable aleatoria lo que intenta es poder medir, o poder, si se quiere decir, sintetizar la información de características de la población. Entonces, aparecen dos tipos de variables aleatorias, ¿no? La variable aleatoria discreta, que como su nombre dice, discreta, se asocia, como ya conocíamos, a los números enteros, ¿no? Y nos van a permitir describir una serie de fenómenos y nos va a permitir, así como en la estadística descriptiva, utilizábamos tablas de frecuencias y medidas descriptivas, de alguna manera las distribuciones de probabilidad también cumplen el mismo propósito, ¿no? Entonces, si por ejemplo tenemos situaciones como llamar clientes, como inspeccionar productos de una fábrica, le podemos asociar una variable aleatoria discreta, ¿no? Por ejemplo, el número de clientes que hacen un pedido o el número de productos defectuosos. Entonces, como esta es una variable, igual que el concepto de variable descriptiva, entonces va a tomar valores. Y al tomar valores, sobre la ocurrencia de esos valores, se puede determinar sus probabilidades. Entonces, en el concepto de probabilidad, una probabilidad define el valor de ocurrencia de algún fenómeno que tiene por lo menos dos posibilidades de ocurrir. Entonces, una probabilidad básicamente de cualquier variable que se mida siempre es un número que pertenece al intervalo entre cero y uno, ¿no? Por eso es que las probabilidades también muchas veces, aunque no mencionamos el término de probabilidad, por ejemplo, escuchamos el término posibilidad
y se lo expreso muchas veces en términos porcentuales, ¿no? Entonces, una variable aleatoria discreta es un número positivo y la suma de las probabilidades de los valores de la variable aleatoria van a sumar uno, ¿no? Esto es como quien dice hacer una tabla de frecuencias, pero a nivel de los valores de esta variable y por ende también podemos calcular su esperanza y su varianza. La esperanza es lo que antes nosotros conocíamos como media aritmética o lo que comúnmente conocemos como promedio, ¿no? Y para fines de cálculo también se genera una función acumulativa, ¿no? Algunos modelos que se generan de este tipo de variables y que son bastante usados, por ejemplo, es la distribución binomial, ¿no? Ahora, como esta es una variable aleatoria, cuando las variables aleatorias, cuando las variables aleatorias se asocian a un modelo de probabilidad, ya no hablamos simplemente de variables aleatorias, sino de variables aleatorias que siguen un patrón, que presentan ciertas características, entonces se desarrollan modelos de distribuciones de probabilidad discreta, ¿no? Una de ellas es justamente la distribución binomial, ¿no? Acá estamos representando la variable aleatoria y suele representarse el modelo estadístico de esta manera, ¿no? Es como como si quisiésemos representar una recta, una parábola, ¿no? Entonces se coloca la primera letra del modelo de distribución de probabilidad, sea variable aleatoria discreta, o el segundo caso que vamos a ver luego, variable aleatoria continua. Se coloca la letra y dentro de los paréntesis se colocan los llamados argumentos, ¿no? Los argumentos sirven para describir la distribución de probabilidad, ¿no? ¿Qué caracteriza a la distribución binomial? La definición dice que son fenómenos o situaciones de la vida real que consisten en N ensayos idénticos e independientes, ¿no? Eso generalmente se aplica a variables cualitativas, que solamente tienen dos resultados o que se pueden sintetizar en dos resultados, ¿no? Por ejemplo, si yo, por ejemplo, tengo un grupo de trabajadores, ¿no? Entonces yo puedo de repente clasificarlos, aquellos que tienen contrato permanente y aquellos que tienen contrato mm, intermitente, ¿no? Entonces tengo dos categorías, ¿no? Ahora, a una de esas categorías se le va a llamar éxito, ¿no? Y a la otra de ellas se le va a llamar fracaso. ¿Por qué? Porque en determinados escenarios, dada una variable cualitativa o una característica cualitativa, interesa medir en la población la probabilidad de ocurrencia de aquella categoría que tome interés o se defina de éxito, ¿no? Cuando acá hablamos de éxito, estamos hablando que la categoría toma importancia, no tanto éxito en términos de triunfo, no tiene nada que ver acá el triunfo, sino el éxito hace referencia a que es de especial importancia en un determinado momento para el análisis. A esa probabilidad de éxito se le denomina P, justamente la P que aparece acá, ¿no? Y como esa probabilidad ocurre en N ensayos, entonces se toma para describir. Su fórmula matemática es esta, ¿no? La fórmula matemática de la distribución binomial es esta. Su desarrollo matemático es este. Y si se dan cuenta, o si nos revisamos, acá están los argumentos, ¿no? X, N, perdón, acá está P y acá está P, ¿no?
Entonces es fácil construir la fórmula, ¿no? ¿Y qué representa, en todo caso, el X-Ring? Los posibles valores que va a tomar la variable aleatoria, ¿no? La ventaja de un modelo de distribución de probabilidad, sea para el caso discreto, sea para el caso continuo, es que define una fórmula para calcular probabilidades y también define su esperanza y su varianza, es decir, la tendencia central de los datos observados y la variación en los datos, de manera análoga a lo que hacíamos en la parte discreta. Para hacer cálculo de probabilidad con la variable aleatoria discreta, podríamos usar Excel o algunos otros recursos en línea, siempre y cuando tengamos la información necesaria. Por ejemplo, ¿no? Veamos acá un ejemplo que ya está desarrollado, ¿no? Nos dicen, por ejemplo, que en una facultad 35% de los alumnos realiza algún deporte. Entonces, mi variable básicamente sería que realiza un deporte. Como tal, eso tendría dos categorías, ¿no? Podríamos decir los que sí realizan deporte y los que no realizan deporte, ¿no? Si nos damos cuenta, el valor de ocurrencia o el valor de probabilidad nos están dando en función de los que sí. La probabilidad asociada a los que sí está diciendo que es igual a 0,35 o 35%, ¿no? Luego dice, en esa población se ha obtenido una muestra de 10 alumnos. Entonces quiere decir que queremos observar probabilidades de que realizan deporte en 10 alumnos. O sea, cada alumno igualmente puede realizar deporte o no realizar deporte. Entonces, son n ensayos idénticos y el n acá sería 10. Por lo tanto, nosotros tendríamos que para este caso de ejemplo, la variable aleatoria se asocia a una binomial con argumentos n igual a 10 y p igual a 0,35, ¿no? Como ya tenemos, de acuerdo a los datos, representada la memoria, representado el modelo, entonces podemos aplicar sus fórmulas, ¿no? Por ejemplo, si queremos calcular la esperanza, nos daría 3,5. ¿Qué es 3,5? Es el promedio, ¿no? Entonces, este sería el promedio. Ahora, como estamos hablando de alumnos, yo no puedo decir que el promedio de alumnos que realiza deporte es 3,5. Tendría que redondearlo en forma habitual y tendríamos que decir que el promedio de alumnos que sí realiza deporte es 4. Y la varianza, igual que hacíamos en la parte descriptiva, se calcula mediante esta fórmula y nos da este valor. Pero recordemos que la varianza, igualmente que en la parte descriptiva, es una, es una medida que no se debe interpretar porque eleva en su cálculo al cuadrado los valores observados. Entonces, la varianza no tendría sentido interpretarla, pero se puede calcular la desviación estándar de esa variable. ¿Cómo? Si recordamos, la desviación estándar es la raíz cuadrada de la varianza. Esto equivale a decir que sería la raíz cuadrada de 2,275. Si mediante una calculadora nosotros hacemos eso, más o menos sería 1,50 o 1,5 y más decimales, ¿no? Si esto es cierto, entonces nosotros tendríamos aproximadamente, que aproximadamente, que aproximadamente, la desviación estándar es 1,5, lo cual lo deberíamos
ajustar, ¿no? Habría que sumar, igual que en el caso de la parte descriptiva, a 2.2 o 2.27 le restamos 1.5, ¿no? ¿No? Un momento. ¿No? Más o menos, si nosotros utilizamos los decimales, eh, esto para fines prácticos de hablar de solo la desviación estándar sería 2, pero para su interpretación, recordemos que la desviación estándar representa el rango, bueno, el intervalo dentro del cual figuran la mayoría de los valores observados, ¿no? De más o menos el intervalo dice que es, ¿no? En este caso, de la esperanza, ¿no? Menos el valor de la desviación estándar, ¿no? Para interpretar, ¿no? Entonces, si desarrollamos esto, más o menos acá sale 0.7, y acá sale 3.7. Entonces, como quien dice, 1,4, ¿no? Porque hay que redondear. Entonces, nosotros podríamos decir tranquilamente de que la desviación estándar para la muestra observada indica que la mayoría de alumnos o estudiantes que hacen deporte están entre 1 y 4, ¿no? La mayoría, no todos, la mayoría. Y de esta manera se puede fácilmente entender un poco la característica observada si sigue este patrón o este modelo de distribución binomial. Y asimismo se pueden calcular probabilidades, ¿no? Por ejemplo, acá me piden calcular la probabilidad de que más de 2 alumnos realicen algún deporte. En términos concretos, sería como el rango de los valores de la variable aleatoria van hasta 10, porque acá hice una muestra de 10, no tengo más de 10 alumnos. Entonces quiere decir, y acá estoy averiguando los que son mayores que 2, equivale a decir la probabilidad de que x sea igual a 2 más que x sea igual a 3, ¿no? Y así hasta llegar a la probabilidad de que x sea igual a 10. Entonces es un proceso largo. Para simplificar, se utiliza la probabilidad de complemento de probabilidades y podemos abreviarlo de esta manera y su cálculo se expresa acá, ¿no? Finalmente llegamos a este valor, ¿no? Si tuviésemos que responder la posibilidad o probabilidad o el porcentaje de ocurrencia de que más de 2 alumnos hagan deporte es de 0.7384 o 73.84% como se quiere expresar. En el caso de, por ejemplo, nos dice probabilidad de que entre 2 y 8 inclusive realicen algún deporte. Ah, en ese caso sí voy a tener que hacer la fórmula, ¿no? ¿Por qué? Porque ya no me va a ayudar ninguna propiedad, ¿no? 2 y 8, básicamente calculo las probabilidades individuales y acá tengo entre 2 y 8, ¿no? Sumo todo esto y tengo la probabilidad buscada, ¿no?
Eso es, por ejemplo, el caso de una distribución binomial, ¿no? Se utiliza, como se dijo, para todo lo que es caracterización de variables cualitativas y poder representar su medición, ¿no? Otra distribución de variable aleatoria discreta utilizada es la llamada distribución de Poisson, ¿no? La distribución de Poisson se representa como P justamente de Poisson. Siempre se utiliza la primera letra de la distribución por lo general. Y entre paréntesis va el símbolo lambda, ¿no? Sino que seguro no han podido escribir y lo han puesto textualmente, ¿no? Entonces acá se define la variable aleatoria como el número de sucesos que ocurre en un intervalo. Ese intervalo puede ser tiempo, longitud o espacio, ¿no? Su fórmula matemática se define de este modo y su esperanza y varianza son el mismo argumento de lambda, ¿no? ¿Sí? Si quisiésemos usarlo en Excel, sería de este modo. Acá tenemos un ejemplo, ¿no? Dice, si un banco recibe en promedio 6 cheques, ¿no? A este lambda a veces también se le llama tasa, o también se lo entiende como promedio. Pues acá también nos podría haber dicho si un banco recibe una tasa de 6 cheques, ¿no? Sería lo mismo. Número de sucesos, en este caso 6 cheques, en un intervalo continuo, en este caso coincide tiempo por día. Entonces quiere decir que acá lambda vale 6. Quiere decir que nuestra variable se aproxima a una distribución de Poisson con lambda igual 6. Nos piden determinar, por ejemplo, la probabilidad de recibir 4 cheques sin fondo en un día. Simplemente reemplazamos, ¿no? Esta es la fórmula matemática y acá está el reemplazo, ¿no? ¿Por qué x4? Ah, porque nos dice 4 cheques exactamente sin fondo. Entonces reemplazamos en la fórmula, como x vale 4 y lambda vale 6, reemplazamos en la fórmula y finalmente llegamos a este valor. Quiere decir que la probabilidad de recibir 4 cheques sin fondo en un día dado sería igual a 0,1339, ¿no? Si quisiésemos, de acuerdo a la cantidad de valores que puede tomar para este caso, la variable aleatoria iría de 0 a 4 porque siempre lambda debe ser mayor a 0. Y eso tiene sentido, ¿no? Porque yo no puedo decir que voy a recibir -6 cheques. No recibo ninguno o recibo más. Entonces acá tendría los posibles valores y sus respectivas probabilidades. ¿Sí? Eso es la distribución de Poisson, ¿no? Ahora, una variable aleatoria también puede ser continua. Se dice continua porque se asocia con números decimales, ¿no? Entonces, en ese caso, por ejemplo, tenemos situaciones como construir una vivienda, como el desarrollo de un proceso químico. Entonces, las variables serían, por ejemplo, porcentaje de avance en 6 meses, o podría ser temperatura. Entonces, estas variables, como se expresan en términos decimales, normalmente se expresan en forma intervalar, como un intervalo. Por ejemplo, en el primer caso, el porcentaje de avance sería de 0 al 100%, pero la temperatura también podría ser de 150 a 212 dependiendo del proceso químico, ¿no? Que se defina, ¿no? Como por ejemplo, acá dice que el mínimo iría de 150 grados Fahrenheit a 212.
ejemplos de variable aleatoria continua. Y en general se asocian a variables cualesquiera que se exprese con decimales, como peso, distancia, recorrido, espesor, longitud, ¿no? En términos generales, la distribución de probabilidades para una variable aleatoria continua utiliza matemáticas más específicas, ¿no? Entonces, como las probabilidades se definen en un intervalo, entonces queda definido por una operación matemática que se llama integrales, que toma el área que representa la probabilidad, ¿no? Por eso se halla el intervalo, ¿no? Igual que en el caso discreto, es una función positiva y máximo en su acumulación puede valer uno, porque recordemos que toda probabilidad es un número entre cero y uno. Igual se puede expresar su forma acumulativa para fines prácticos e igual se define su esperanza, ¿no? Su esperanza y su varianza, ¿no? Ahora, dentro de las distribuciones de probabilidad continua, quizás la más importante sea la llamada distribución normal. ¿Por qué? Primero se le llamó distribución normal porque participaron en su descubrimiento varios estadísticos, o bueno, varios especialistas, porque no necesariamente eran estadísticos, ¿no? Entonces, para no dar tributo esencialmente a uno como Gauss o a otros, se le dijo distribución normal, además que caracteriza a variables bastante cotidianas, casi todas las variables que se expresan con decimales, ¿no? Como lo que se mencionó hace un rato, ¿no? En términos generales, longitud, recorrido, espesor, distancia, peso. Si somos más específicos, peso de productos, estatura de pacientes, ¿no? Distancia recorrida por ruta, en fin, ¿no? Al igual que antes, se expresa mediante la primera letra, n, ¿no? Entonces, igual acá se pone n, ¿no? Sus argumentos son la desviación estándar poblacional que conocemos y la normal, perdón, y la media aritmética que conocemos, ¿no? Ambos en el caso poblacional, porque recordemos que todos estos modelos estadísticos se usan para estimar probabilidades sobre la población. Si bien es cierto, se toman los datos de la muestra, pero la intención es inferirlos a la población. Su forma matemática es la que queda expresada acá, ¿no? Y aunque puede parecer una fórmula sencilla, puede ser un poquito dificultoso los cálculos de probabilidad. Pero tiene ciertas características importantes, ¿no? Como cualquier variable aleatoria continua, que se representa una especie de curva, sombrero, o como más se le conoce, campana, el área bajo la curva representa la probabilidad. ¿Y por qué en el centro se ve más abultada? Porque se supone que esto representa la ocurrencia de los valores de la distribución. Entonces, en el centro de la distribución, donde está la tendencia central, está la mayor cantidad de datos. Por eso se ve la curva direccionada hacia arriba, ¿no? Tiene una característica que la hace simétrica. Quiere decir que si acá estuviese la media, mitad de los datos quedan por encima, la mitad de los datos queda por debajo, como si fuese una mediana, ¿no? Y eso quiere decir que, en teoría, las medidas de tendencia central conocidas como la media, la mediana y la moda, si hablamos desde el punto de vista teórico, son iguales. Si hablamos en la realidad, son muy próximas, ¿no? Bien. Ahora, dado que su cálculo matemático podía presentar dificultad, se originó un caso para poder describir sus probabilidades. Y entonces se derivó de una normal general
lo que se llama una distribución normal, típica o estándar. Algunos la llaman tipificada o estandarizada, ¿no? Pero hablamos de una distribución normal, estándar o típica, que no es otra cosa que una normal con desviación estándar uno y media cero, ¿no? Sí, la casa estudiando. ¿Correcto? Su cálculo matemático, dado que los argumentos de la media y desviación estándar pasan a ser conocidos, son más sencillos, ¿no? Entonces, la fórmula se simplifica. Tenemos que la esperanza es cero y la varianza o desviación estándar es uno. Entonces, aplicado al cálculo de probabilidades, me evita el hecho de tener que usar integrales y mediante algunas operaciones algebraicas, básicamente, y aritméticas, se puede hallar fácilmente probabilidades, ¿no? Porque lo que hace la distribución normal estándar es tomar el valor de la variable aleatoria y lo estandariza. La estandarización es una fórmula que toma el valor original de la distribución y lo convierte a una normal 0,1. Entonces, el valor observado, del cual se quiere determinar su probabilidad o hacer alguna inferencia, se estandariza. Entonces, este valor de acá se convierte en un valor normal estándar o un valor Z, como se le llama a este caso particular de la normal. Y este resultado de tomar el valor práctico menos la media y dividirlo entre la desviación estándar, todo esto va a quedar en términos de Z. Y la distribución Z, sus probabilidades ya están calculadas, ya están tabuladas. Entonces, ya sea que utilicemos lo que antiguamente eran tablas de probabilidad o simplemente el uso de programas o auxiliándose en el apoyo digital, se puede averiguar esos valores de probabilidad, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos un caso, ¿no? Por ejemplo, nos dicen que en una población el promedio de estatura es 1,68 con una desviación estándar de 0,05. No lo dijo bien, pero acá debió decir, en una población con distribución normal, el promedio de estatura es. Entonces, si nos dice que tiene distribución normal, entonces quiere decir que se puede representar con el circunflejo o con la flechita, como quieran. Es una normal con 1,68 y una desviación estándar de 0,05, ¿no? Esto representa la media, esto representa la desviación estándar, ¿no? Entonces, si quiero hallar la probabilidad de una estatura menor a 1,747, hago esta conversión. Este es el valor teórico de Z y esta es la conversión del valor práctico. A la media observada, a la media observada se le resta la media poblacional y se le divide entre la desviación estándar. Y finalmente tengo que sale 1,34. Pero este 1,34 está expresado en términos de la distribución normal estándar. Y como ya se tienen tabuladas sus probabilidades, simplemente busco esta abscisa o valor de Z en esa tabla, ¿no? Viene a ser la cifra entera hasta un decimal y lo conjugamos con la cifra centésima, ¿no? Y por lo tanto, entonces la probabilidad de que la probabilidad de un individuo sea menor a 1,747 es 0,999, ¿no? Si corremos el punto dos lugares, tendríamos que sería 90,99%. Y terminó el problema, ¿no? ¿Sí? Ahora, la distribución normal no solamente sirve para calcular probabilidades, ¿no? Vamos a ver, un momento. Oh,
Entonces, la distribución normal, aparte de utilizarse para describir probabilidades, es una distribución muy trascendente en la parte de inferencia estadística. ¿Por qué? Porque la distribución normal en el campo de la inferencia divide la estadística inferencial en lo que se conoce como estadística paramétrica o estadística no paramétrica, ¿no? Quiere decir que, así como en la estadística descriptiva hay una serie de cálculos generados a partir de las tablas de frecuencias o más aún de las medidas descriptivas, en la estadística inferencial también hay un conjunto de métodos expresados en fórmulas que sirven para poder llevar los resultados de la muestra a la población. Pero esos métodos se dividen en dos, ¿no? Métodos paramétricos y métodos no paramétricos. ¿Por qué se le llaman métodos paramétricos? Porque los valores observados, valor de variable, se asemejan a una distribución normal. Entonces hay una serie de métodos que, si corresponden a una distribución normal, me permiten usar los métodos llamados paramétricos, ¿no? De no asemejarse a una distribución normal los valores de la variable, entonces se utiliza la estadística llamada no paramétrica. Por eso es muy trascendente, ¿no? Es bastante importante. Entonces, justamente para determinar si los valores de una variable cumplen con asemejarse, parecerse o no a una distribución normal, entonces hay una serie de métodos, ¿no? Se le llama en términos generales análisis de normalidad, ¿no? Que es justamente con lo que inicia la diapositiva, ¿no? Entonces, ¿qué es la normalidad, no? Primero veamos qué es la normalidad, ¿no? Primero, ¿no? La normalidad es un conjunto de métodos, ¿no? Conjunto de métodos. Bueno, mejor dicho, el análisis de normalidad, ¿no? Acá no está bien dicho, ¿no? Primeramente habríamos que hablar de análisis de normalidad, ¿no? La normalidad como tal, la normalidad como tal, ¿no? Es un conjunto de métodos usados para verificar, para verificar, para verificar si los datos recolectados o si los datos de la muestra se parecen a una distribución normal. Se parecen, se asemejan, se ajustan. Esa es la normalidad. Un análisis de normalidad es eso, ¿no? ¿Y por qué digo métodos? Porque se puede hacer tanto un análisis visual como un análisis específico, ¿no? Ahí es donde entran las pruebas de normalidad, ¿no? La parte analítica son las pruebas de normalidad. O sea, los métodos son dos, métodos visuales y pruebas de normalidad, ¿no? Eso es la prueba de normalidad. En el método de las pruebas de normalidad se utiliza lo que se llama la prueba de hipótesis. En estadística, una prueba de hipótesis es... A ver, un momento.
Profesor, no se escucha, profesor. Su micrófono está apagado. Sí, por eso le dije un momento. Ok, perdón. Bien, a modo introductorio, ¿no? Porque es un tema muy amplio, pero como nos toca ver ciertos aspectos importantes eh, para comprender un poco lo de prueba de hipótesis, un poco, ¿no? Que les he anexado en el chat un video de YouTube que es corto, son 6, 7 minutos, para que lo revisen, me lo comenten un ratito y sigamos avanzando. ¿Les parece, chicos? ¿Sí? Bien, profe. Ok, Ya, Yo voy a estar un ratito en silencio, voy a recoger un vasito de agua y lo revisan y lo comentamos. Adelante, por favor. listo, docente.
Muy bien, dentro de lo que han revisado el video, ¿qué han entendido, qué no han comprendido? Coméntenme. Chicos, coméntenme, por favor. ¿Me copian? Estamos viéndolo, profesor. Ah, ¿todavía no han terminado? No. Ay, 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 entonces lo dejo mirar todavía. Juan, la nueva propuesta de educación a distancia de la Universidad César Vallejo. Hola, ¿qué tal? Esta será una serie de videos donde vamos a explorar cómo se toman decisiones basadas en datos. Que si yo hago una conjetura, yo hago una inferencia, pues no sea nada más por nomás. Bien, ahora sí. Si han visto otro video o ese video, ¿qué me pueden comentar de las pruebas de hipótesis? Para sintetizar y avanzar. Bueno, docente, de acuerdo al video, ¿no? Considero que las pruebas de hipótesis, lo que menciona también en el video, bueno, sabemos que es una herramienta, sobre todo que es fundamental, ¿no? Para la toma de decisiones, como se abarcó también en las clases no anteriores y en esta clase también, pues, ¿no? ¿Basada en qué cosa? O sea, en datos, lo cual en el video también explica de manera clara, ¿no? O sea, los conceptos esenciales como la hipótesis nula, la hipótesis alternativa, ¿no? Y el nivel de significancia, ¿no? De los errores tipo uno tipo 2 los cuales permiten evaluar objetivamente si una decisión o conclusión está respaldada por una evidencia estadística. Y asimismo considero que este tema es muy importante, ¿no? Ok, Sobre todo para cualquier tema, ya sea para cualquier carrera también. ya. ¿Qué más, chicos? En todo caso, ¿qué dudas tiene para brevemente resolverlas? Porque es un tema muy extenso, pero, ¿no? Vamos viendo, ¿no? Ujú. Entendí que la hipótesis nula es lo que damos por válido. O sea, nosotros consideramos algo una premisa válida
y la hipótesis alternativa es el complemento, o sea, Sí. es la otra parte, ¿cierto? Entonces, al final se trata de visualizarlo y pone las tres alternativas de la prueba, ¿no? O sea, la alternativa hacia la izquierda, hacia la derecha, o ambos lados. Ya. Voy a ser bastante breve, pero está bien. ¿Alguna otra duda? ¿Está bien? Es importante que lo tengamos claro. ¿Alguna otra duda, chicos? Una pregunta, en la campana a la izquierda o a la derecha son los sesgos, ¿cierto? Los O sea, sesgos. si tengo un sesgo a la izquierda, un sesgo a la derecha. No es O- tanto el sesgo. Como ya estamos haciendo prueba de hipótesis, lo que pasa es que en los lados de la distribución hay menor cantidad de datos. Entonces, por eso es que puede hacer que el valor del cambio pueda estar en los extremos. O esa quizás no es su pregunta. no, no, es que mi pregunta era otra, estoy claro que no es sobre este tema. No es sobre ese tema. O sea, ¿cómo es Sí, eso? lo que pasa es que yo he estado mirando campanas de Gauss, entonces o a la derecha, a la derecha y a la izquierda tienen significados distintos. Entonces, en cuanto a la estadística de juego. Ya, a ver, vamos a ver. Voy a ser breve para no demorarnos mucho y veamos, ¿no? Veamos. Veamos. Lo que pasa es que cuando nosotros representamos alguna característica de la población, como la media u otras, entonces a la distribución de probabilidades asociadas a la población se lo representa como una especie de campana, en términos generales, ¿no? En términos generales estoy hablando todavía, ¿no? Entonces, lo que ocurre es que se supone que el parámetro, fuese cual fuese, vamos a suponer que es lo que más inmediato es, este está en el centro de la distribución. Y eso tiene sentido común, ¿no? Porque recordemos que la media representa el valor central alrededor del cual se posicionan los restantes valores. ¿Qué quiere decir? Que por eso, como acá está la media, acá aparecen la mayor cantidad de valores de la distribución. Entonces, cuando se hace hipótesis estadística, lo que se hace es verificar si el valor del parámetro sigue siendo el mismo o de repente ha cambiado. Por eso es que se representa el área de la curva y su análisis lo revela como lo han hecho en el video, ¿no? Pero eso ya es parte del procedimiento, ¿no? Lo importante es que cuando hacemos hipótesis ponemos a prueba los valores observados a través de un parámetro, ¿no? Entonces, justamente la prueba de normalidad hace eso, ¿no? Y como ustedes vieron, algo esencial en el procedimiento de la prueba de hipótesis que era, establecían dos hipótesis, ¿se acuerdan? ¿Cuáles eran las dos hipótesis que se establecen? Chicos, Nula. Nula y alternativa. Nula alternativa. nula alternativa, ¿no? Entonces, algo que aclarar en la hipótesis muy breve, porque el tiempo corre como demonio, al menos en nuestra clase, es que normalmente, cuando ya tenemos el valor conocido de un parámetro, al pasar el tiempo lo vamos a cuestionar, ¿no? Por ejemplo, si nosotros trabajamos en una empresa, ¿no? Una empresa que vende cierto tipo de productos y sabemos que atendemos, por decir, al mes 30% de la porción del mercado de ese producto, ¿no? Un producto de limpieza, por decir. Ya nosotros sabemos que atendemos al 30%, ¿no? Entonces, ese viene a ser mi parámetro, ¿no? Yo ya sé que ese es mi parámetro poblacional, ¿no?
Pero ¿qué pasa si aparecen competidores? ¿No? Entonces, mi pregunta inmediata va a ser, ¿seguiremos atendiendo el 30%? ¿Aumentará? ¿Disminuirá? Disminuye. Entonces, la hipótesis nula defiende lo que ya se conoce y la hipótesis alternativa en su proceso recoge la evidencia de la muestra para ver si este valor ha cambiado, ¿no? Podría ser que ha aumentado, podría ser que ha disminuido o indistintamente ser diferente, ¿no? Por eso, en base al valor del parámetro que se conoce, se desagregan dos hipótesis para la realización de la prueba de hipótesis, ¿no? Entonces, sea la prueba de hipótesis que sea, por ejemplo, acá el parámetro que se va a contrastar es la asemejanza a una distribución normal. Entonces, establece una nula que prefiere presuponer que los datos se parezcan a una distribución normal y la alternativa, que bueno, en caso de no cumplirse sería que no se aproximan, ¿no? Similar a eso, ¿no? Solo que acá tenemos un valor específico porque esto es una igualdad y puede ocurrir esto. En este caso, esa igualdad está expresado por la distribución normal y puede ocurrir que no se asemejen, ¿no? Entonces, allí es donde aparecen distintos algoritmos, ¿no? Distintos algoritmos, ¿no? Entonces, y el desenlace de la prueba de hipótesis se hace en base a lo que se conoce como el valor P, ¿no? En ese procedimiento de hipótesis, como se decía hace un rato, acá está la distribución, mi pulso está grave ahorita. Entonces, ese 30%, como quien dice, ocurre por acá, ¿no? Y tiene esta amplitud en la distribución, como quien dice, estoy hablando de manera muy genérica, pero puede ser que haya aumentado, entonces estaría por acá. O podría ser que haya disminuido y esté por acá. O quizás ocurra en alguno de los dos lados de la distribución, ¿no? Si está dentro de lo conocido, ocurre en esta área, o si no, ocurre en esta área. A esa área se le llama probabilidad de significancia. Y se le representa por la letra alfa. Entonces, el cálculo matemático originado me deriva en eso, ¿no? En un valor de probabilidad de los datos observados y los compara con ese nivel de significancia. Si la probabilidad obtenida de los datos observados es mayor a ese nivel de significancia, entonces se acepta la hipótesis nula. Si por el contrario es menor al nivel de significancia, se rechaza la hipótesis nula. Y eso hace la prueba de normalidad. Y este criterio es para cualquier prueba de hipótesis, para tomar decisión sobre el resultado de cualquier prueba de hipótesis utilizando algún tipo de programa, ¿no? Sea SPSS, sea Stata, sea Yamovi, sea YAPS, cualquier programa estadístico, ¿no? Entonces, eso es la prueba de normalidad, ¿no? Acá nos exhibe cómo hacer el análisis en SPSS y también nosotros lo vamos a hacer en Yamovi, ¿no? Eso es básicamente. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí, chicos? Chicos. Por el momento sí, Ahora, en el rato que queda y hasta donde alcancemos, vamos a revisar Yamovi. Para esto vamos a hacer lo siguiente, ¿sí? Les voy a enviar, ¿tengo delegado en la clase hoy día? No tengo delegado. A ver, vamos a consultar. Sí, tenemos delegado. Buenas noches, presente. Delegado, te voy a enviar un archivo por web digo, por web, por el WhatsApp para que lo compartas con la clase, ¿sí? Profesor, buenas noches. Disculpe, también quedaría pendiente el tema todavía de lo que pues muchos tratamos de subir
me incluye también el trabajo, pero no se pudo. Ya, no hay problema. Vamos a ver, voy a ver si esta semana ya se arregló porque de varios grupos he tenido esa respuesta. Pero no se preocupe, que eso no va a afectar su nota porque eso no es culpa de ustedes. ¿Sí? Ok, Sí, gracias. Esto profesor, está gracias. pasando. No pueden, no se puede ahí culparlos a ustedes porque está fuera del alcance de nuestras manos, incluso mía, ¿no? Porque yo no manejo los sistemas. Una cosa es conocer los sistemas, otra cosa es administrarlos. Ah, un ratito, verifiquemos. Ya. Ah, bueno, lo he enviado dos veces. Compártelo, por favor. Voy a borrar el último porque he sido redundante, basta con uno, ¿sí? Ya puede compartirlo, señor Palomino, con la clase. ¿Recibió el archivo? Sí, profesor, yo lo reenvié al grupo también. Ya, muy bien. Entonces, bien. Entonces, voy a compartir con ustedes ya móvil y vámonos emparejándonos poco a poco. ¿Sí? Ok. Entonces, ¿ven mi ya móvil? Sí se ve. Sí, docente. Sí, profesor. Sí, profesor. Entonces, lo primero que van a hacer es cargar ese archivo que les he dado, ¿no? Entonces, van a ir a las tres líneas horizontales, van a ir al comando abrir y al hacer clic en navegar van a elegir la carpeta donde tengan el archivo que les he mandado. Y le dan clic en abrir y automáticamente debe eh, aparecer. Bueno, voy a tener que volver a compartir porque Yamovi suele abrir una nueva ventana, por eso se ha cerrado en automático, ¿no? Cuando hagan eso debe aparecer estos datos. ¿Les aparece estos datos? Sí, correcto. Sí, sí. Ya. Sí, docente. Nosotros habíamos hecho en una clase previa tablas de frecuencia, ¿cierto? Clase, clase, ¿están vivos? Sí. Lo que no recuerdo con la hicimos descriptivos, no hicimos descriptivos, creo, ¿no? No, profesor. Ya, entonces para calcular medidas descriptivas sobre los datos que tenemos, vamos a hacerlo del siguiente modo, ¿no? Por ejemplo, vamos a ir al comando exploración y elegimos la orden descriptivas. ¿Todos me siguen? ¿Todos me copian? Hacemos clic en descriptivas
y va a aparecer este panel, ¿cierto? Sí, o sea, Sí, Entonces, esto ya lo hemos usado por la tabla de frecuencias, pero ahora nuestra intención no es hacer tablas de frecuencias, sino en primer lugar calcular medidas descriptivas. Entonces, para eso lo que hacemos es, hacemos un clic acá y acá aparecen los descriptivos y algunas cosas más, ¿no? Entonces, el valor de perdidos no tiene sentido porque no estamos trabajando con valores perdidos, pero sí nos puede interesar la moda, los coeficientes de asimetría y kurtosis, las medidas de posición, que acá están representadas por percentiles y acá expresa en cuántas partes se divide el conjunto. Vamos a decirle 4. 4 partes son cuartiles y acá están los percentiles asociados, ¿no? Acá también aparece la varianza, ¿no? Todo esto son medidas descriptivas, ¿no? Ya hemos programado que es descriptivo, pero falta poner la variable. Hemos dicho la variable altura. Entonces voy a ir a elegir dentro de las variables mostradas altura y lo pasamos al cuadro variables. E inmediatamente aparece todos los resultados. ¿Correcto? Sí, Entonces ahí tenemos los resultados descriptivos. Miren que en un santiamén el software lo hace, ¿no? Entonces ahora la mayor trascendencia es interpretarlo, ¿no? A ver, para su interpretación vamos a hacer algunas anotaciones, ¿no? ¿No? En primer lugar, ¿qué significa n? N básicamente es la cantidad de datos, ¿no? Cantidad de datos. Bueno, no es cantidad de datos, es cantidad de elementos, ¿no? Porque pueden ser personas, cosas, ¿no? Cantidad de elementos en la población o muestra. Eso ustedes deben tenerlo bien claro, porque aunque aquí aparece una N mayúscula, quien sabe si se trata de una población o muestra es el analista, o sea, ustedes. ¿Sí? Entonces, eso es N, ¿no? ¿Correctos ahí, chicos? por ahora entendible. La media es bastante sencilla, ¿no? ¿Qué era la media? Muy bien, la media que era, la media es el valor central, ¿no? Entonces, si me dice que la estatura es 167, quiere decir que el promedio de estatura en las personas o los trabajadores, lo que fuese, es de 167 centímetros, ¿cierto? Listo. La mediana, igual, ¿no? Si hablamos de la mediana es similar, ¿no? Porque la mediana, ¿qué era? Dividir el conjunto de datos en dos partes iguales, la mitad queda por debajo, la mitad queda por encima. Entonces, quiere decir que diríamos lo siguiente, ¿no? La mitad. La mitad es decir 50%, también podemos decir 50%. También podríamos decir si la cantidad de datos es par, como en este caso 20, en este caso sería 10, ¿no? La mitad de las personas o sea, miden 168 centímetros o menos. Listo. Ahora, tenemos que aparece en la moda dos cosas. Primero aparece un resultado y luego aparece una letra A como superíndice. Vamos a ver. Primero, la moda que nos dice acá, ¿no? Yo diría una de las, ¿cómo diríamos acá? Sí. Una de las estaturas
más comunes, Es la que se repite más, ¿no? claro, pero como acá vamos a ver, una de las estaturas más comunes en las personas es 160 centímetros. Ahora, ¿por qué digo una de las estaturas? Por una sencilla razón, ¿no? Porque acá dice que el superíndice A significa que existe más de una moda, solo se reporta la primera. Recuerden que un conjunto de datos puede ser amodal, unimodal, bimodal o multimodal. No sabemos si es bimodal o multimodal, solamente nos dice que ha mostrado la primera, ¿no? Y por eso yo digo acá, una de las estaturas más comunes es 160 centímetros, ¿no? Ahora, la desviación típica es un caso bastante particular, porque la desviación típica, ¿qué nos dice, no? La desviación típica nos dice que, ¿no? La mayoría de estaturas, la mayoría de estaturas observadas está entre, y acá viene lo interesante, ¿no? Diríamos media menos desviación estándar, media, ¿sí? Eso nos diría, ¿no? Entonces, lo más práctico acá es calcular ese intervalo, ¿no? Entonces, para eso, vamos a calcularlo, ¿no? ¿La media cuánto es? La media es 167. Entonces, acá sería 167 menos 8,94 y el límite superior de esa amplitud sería 167 más 8,94. Esto nos va a dar aproximadamente, veamos, ¿no? Sería 167 menos 8,94 nos da 158,06. 158,06 y el otro valor nos va a dar 175,94. Ok. Entonces simplemente diríamos que la mayoría de las estaturas observadas está entre 158,06 y 175,94 centímetros. ¿No? Esa es la forma más sencilla de interpretar una desviación estándar. La palabra clave acá es mayoría. Si dicen todos, error crítico. Porque recuerden que la desviación típica es el promedio, el promedio de las observaciones, el promedio del alejamiento de las observaciones respecto a la media. Entonces, esa es la mejor forma de expresarlo, ¿no? Una de las mejores, no digo que sea la única, ¿no? La varianza se podría interpretar, pero no tiene sentido porque eso está elevado al cuadrado. El mínimo y el máximo no necesitan mayor requerimiento. Lo que sí podríamos acá, por ejemplo, expresar es el coeficiente de asimetría, ¿no? Como la asimetría nos sale negativa, 0,1, algo lejano del cero, podríamos decir que la distribución, ¿no? O sea, considerando el conjunto de datos de las estaturas, presenta ligera asimetría a la izquierda, ¿no?
¿sí? Es ligera porque el valor cero significaría que es simétrica, pero es 0,1, se está alejando un poco, ¿no? Y acá podríamos hacer lo mismo con respecto a la kurtosis. Entonces la kurtosis, ¿qué nos dice? La kurtosis nos dice, sale un menos 0,9. Como es negativo, en el Yamovi 0 es mesocúrtica, positivo es cúrtica, negativo laticúrtica. Entonces, de manera similar diríamos la distribución de las estaturas presenta una curvatura laticúrtica. Listo, ¿no? En el caso del percentil 25, ¿qué tendríamos, no? Acá está el percentil 25. Entonces, como es el percentil 25, diríamos la cuarta parte, que equivale a decir 25% de las personas miden 160 centímetros o menos, ¿no? Luego, la mediana, perdón, el percentil 50 es lo mismo que la mediana. Y el percentil 75 o el tercer cuartil representa que las 3/4 partes o el 75% de las personas mide 175 centímetros o menos. Eso es la forma de interpretar descriptivos. ¿Correcto, chicos? No, lo dejo ahí para que vayan tomando nota o algo mientras tomo asistencia rápidamente antes que nos gane el tiempo. ¿Correcto? ¿Sí? Sí, profe. Sí, doctor. Sí, profesor. Bien. Ya muy bien, rápidamente tomo para que luego pasemos a la clase de asesoría. A ver, Bardales, Presente, profesor. Barreros, Bisbal, Presente, profesor. Blas, Calongos, Cárdenas, Presente, profesor. Castañeda, Castillo, Presente, profesor. Correa, Delgado, Delgado, presente, profesor. Espinosa Joyas, Espinosa Joyas. Bien. Estela, Presente, profesor. Farseque, Presente, profesor. Figueroa, Presente, profesor.
García, González, Guerra Azabache, Presente, profesor. Buenas noches. Guerra Bocanegra, Presente, profesor. Gutiérrez, Presente, docente. Enríquez, Presente, profesor. Buenas noches. buenas noches, Guamaní, Presente, profesor. Buenas noches. Huanca Núñez, Huancas Aguinaga, Presente, profe. Isla, Presente. Jiménez Alvarado, Buenas noches, profesor, presente. Jiménez Espino, Profesor, el compañero me indicó de que no va a poder asistir por temas laborales. No tiene conexión y todo ello. ok, No sé por si eso. le pueda. Ya, La Sí. Rosa, Presente, profesor, buenas noches. López, Presente, docente. Buenas noches. ¿Me escucha? sí, Gracias. Macalupú, Presente, profe. Maituj, Matías, Mau, Méndez Ñavincopa, Presente, profesor. Méndez Rodríguez, Presente, profesor. Mogollón, Profe, la compañera Mogollón tuvo que salir de emergencia. Sí estuvo en clase, pero salió. Dijo que correcto, si la podían tomar en cuenta. correcto, Muñoz, Presente, profesor. Ojeda, Presente, profesor. Noa, Presente, profesor. Osco, Palomino, Presente, profesor. Pasapera, Presente, profesor. Paz, Presente, profe. Pérez, Presente, profesor. Pizarro, Presente, profesor. Buenas noches. Prado, Presente, profesor. Buenas noches. Quirós, Quirós, Rodas, Rodas, Profesor, Vega. Rodas no vino hoy día ya. Rojas, Presente, docente. Sainz, ¿Sabes presente, profesor? ¿Sabes presente? Sosa, 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 no hay Sosa. Tafur, Presente, profesor. Tomás, Ucañani, Presente, profesor. Vega, Presente, profesor. Zavala. Presente, profesor. Listo, entonces ahora sí, borro anotaciones, cierro, dejo de compartir. Entonces, nos reunimos en la clase de asesoría. Si tienen algunas consultas de esto o tienen trabajo sobre sus trabajos, me dicen cuando estemos en la sala. ¿Correcto, chicos? En la siguiente sesión, ¿verdad, profesor? Porque sí tenía algunas preguntas. Sí, no hay problema. ¿Correcto? Ok. Entonces, yo como siempre abro un poquito antes la sala, pero empezamos a las 10 para que tengan cierta holgura en organizar
su ingreso y actividades, ¿correcto? Muchas gracias. Listo, los veo un rato, gracias. Está bien, docente, gracias.